El inicio del proceso de escritura de ese texto tiene que ver con unos asuntos personales y de calado íntimo muy intensos, concretamente la muerte de mi madre, y a partir de ahí una serie de historias que estaban guardadas, que había tratado de escribir de muchas formas y que nunca habían logrado encontrar el ritmo y la prosa que yo necesitaba para contarlas, o que esas mismas historias necesitaban para contarse. Una vez que escribí ese primer cuento sobre la muerte de mi madre, entonces el resto de las historias, algunas de ellas tenían más de 10 años que habían ocurrido o que me habían golpeado de alguna manera, empezaron a tomar forma y a acomodarse y a constituir lo que eventualmente fue o ha sido este libro de cuentos. En general, mi forma de trabajar es muy lenta, soy muy paciente a la hora de escribir, hago muchos borradores una y otra vez hasta que el texto me parece que se ha desprendido lo suficiente de la imagen original, es decir, de ese golpe primero que es la ocurrencia de un acontecimiento o la ocurrencia de una idea, y una vez que está lejos de esa instancia, entonces ya creo que el texto empieza a estar listo o puede estar listo, ¿no? Lo que me lleva a escribir de manera muy parsimoniosa, si se quiere. Es muy difícil para mí siempre recomendar un solo libro, porque normalmente estoy leyendo muchos libros a la vez, y sobre todo ahora que hago clubs de lectura y bueno, yo me llevé una muy grata sorpresa hace poco en un club de lectura que se llama Imprescindibles de la Literatura Hispanoamericana, con las bibliotecas de Barcelona, porque leímos Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro, que es una autora enorme, maravillosa, muy poco conocida, y creo que de las 30 y tantas personas que vienen al club de lectura, nadie había ni siquiera escuchado hablar de ella, ¿no? Y entonces fue un descubrimiento para ellos, y para mí fue un descubrimiento ver que les gustó tanto el libro y que encontraron una serie de lecturas, de interpretaciones del texto muy variadas, y que hubo una discusión de más de 2 horas casi en torno al libro de Elena Garro, y creo que es un libro que vale muchísimo la pena rescatar, encontrarse, volver a leer, regalar, ¿no? Hay una edición reciente, Alfaguara, pero hay muchas otras ediciones que se pueden conseguir, yo creo, y vale mucho la pena. Y por no dejar, me gustaría decir dos títulos más. Uno que sé que aquí es muy difícil conseguir, pero yo creo que con las compras online y todo esto alguien podría llegar a él, y no me gustaría dejar de señalarlo, que es Los Inventarios de José Emilio Pacheco. Son 3 tomos con una selección de sus artículos, que ha sido una lectura, es como ir a la universidad a la que nunca fui, en cuanto a historia, literatura, humanidades, política. Es una maravilla. Creo que son 2.400 páginas, una cosa así, de artículos en 3 tomos, y vale mucho la pena. Los publicó la editorial Era. Y como un libro de San Jordi, o como un libro reciente, tengo aquí a la mano de Alejandro Morellón, que es una reedición muy interesante de un libro que obtuvo el premio García Márquez de cuento. Alejandro es un autor joven, y menos de 35 años creo que tiene. Ahora que se ha anunciado lo de la lista de Granta y estas cosas, él está en la lista junto con otros autores. Y es un libro de cuentos que parte mucho del género fantástico que asociamos mucho al cuento latinoamericano, ¿no? Pero que él, que es de Madrid y que se crió en una isla en Mallorca, ha asimilado muy bien, y que creo que ha hecho un libro de cuentos estupendo. Es una lectura muy recomendable.